La última imagen de Alexander Cifuentes Villa, que se conoce, es su rostro serio, dibujado durante el juicio al Chapo Guzmán, que supo el martes por la tarde que iba a pasar el resto de su vida en la cárcel. Alex Cifuentes fue su amigo y su socio. Era una ficha clave porque tenía a sus hermanos organizados en Colombia y en Venezuela colaborando con el éxito de los dos carteles, el de Sinaloa y el de los Cifuentes Villa. Una familia que aprendió las malas mañas de Pablo Escobar, pero que tuvo la habilidad de mimetizarse en la sociedad y posar como una familia divinamente. La nena Arrazola reconstruyó el árbol genealógico del clan que durante 30 años traficó con coca por debajo del radar. El clan de los Cifuentes siempre lo manejó Pacho Cifuentes, hasta su muerte. Al morir Pacho Cifuentes, la jerarquía o la cabeza de la organización quedó en manos de Patricia Rodríguez, quien fue la que dirigió la familia. Ella fue la que le dijo a Alexander que se fuera para México, fue la que habló con Jorge Milton para que se fuera para Venezuela y fue la que dejó todos los movimientos financieros a la señora Dolly Cifuentes Villa. De este clan o banda o cartel eran muy pocos los que tenían noticias. Pero este alto oficial de la policía y que aparece con el rostro tapado, los conoce como la palma de su mano. Los infiltró, los persiguió y los mandó a Estados Unidos en un avión de la DEA. Y fueron los testigos estrella en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en una corte de Nueva York. Francisco Cifuentes fue un trabajador del cartel de Medellín. Él era un piloto de Pablo Escobar. Así empezó este clan mafioso enquistado en Antioquia, al lado del capo del cartel de Medellín, manejando aviones y avionetas que llevaban cocaína y devolvían dólares. Eran los finales de la década de los 80 y los Cifuentes Villa empezaban a amasar una fortuna de tal magnitud que luego, décadas más tarde, el Estado se vio a gatas para encontrarla. Se hace la extinción por un valor de $100 millones, más o menos 116 bienes inmuebles entre casas, apartamentos, fincas y lotes a nivel nacional. Así comenzó su recorrido en este edificio de oficinas en el poblado de Medellín, donde Escobar y sus secuaces se reunían casi todos los días para dar órdenes, mandar cocaína y mandar a matar. Allí se sentaban como uno más Francisco Iván Cifuentes Villa, un piloto de apenas 22 o de 23 años que llevaba drogas en su avión a las islas del Caribe y se devolvía cargado con maletas de dólares. Pacho Cifuentes ya era un reconocido narcotraficante en la ciudad de Medellín, desde la década de los 90 y toda la década de los primeros años del 2000. Dolly de Jesús, la tercera de la familia que nació en 1964, se afianzaba como la administradora de todo ese chorro de plata que entraba a las arcas del clan. La señora Dolly Cifuentes pues manejaba un alto poder económico. Jorge Milton, el otro hermano, nacido el 13 de mayo del 65, estrechaba sus vínculos con Ecuador y Venezuela, hasta que con el paso de los años fue el aliado de Daniel el Loco Barrera en ese país. Y ambos fueron capturados el mismo día y enviados a Estados Unidos en el mismo avión de la DEA. Él anda poquito Hildebrando Alexander, el famoso Alex Cifuentes, testigo estrella en el juicio contra el Chapo Guzmán, de 51 años, era un traqueto con ganas de ser capo y terminó siendo una especie de relacionista del Chapo y viviendo con él en México. Alexander siempre también fue como la oveja negra de la familia. ¿Por qué oficial? Era el hombre que iba como en rumbas, como en fiestas, y se daba como ese tipo de vida a la que están acostumbrados este tipo de personas que están metidas en el narcotráfico. Esta fue la familia de 5 hermanos mafiosos que durante 3 décadas no solo se movieron en las arenas movedizas del bajo mundo, sino que acariciaron altos círculos, fundaron empresas, fundaciones y fueron socios de clubes de prestigio. Ni siquiera estaban en los radares judiciales cuando eran los amos y señores del tráfico de droga en Colombia. Jorge Milton también tenían unas pistas clandestinas en el estado de Apure, donde salían aeronaves rumbo a México, Centroamérica, República Dominicana o cualquier isla del Caribe. Todo esto lo supieron las autoridades entre 2007 y 2008, cuando descubrieron los alcances de este clan familiar y sus nexos con el capo de capos de México, con Joaquín El Chapo Guzmán. Hasta antes de la muerte de Pacho Cifuentes, como ellos no tocaban un gramo de droga, ellos se creían eran empresarios. Cuando ya murió, ya lo que fue Patricia y sus hermanos, ya tuvieron que coger el negocio y ahí fue cuando salieron a la luz pública. Este oficial se metió en sus casas, en las juntas directivas de las empresas y junto con otras autoridades fue dibujando este organigrama que a la larga fue el detonante para ponerle punto final a las andanzas de los hermanos mafiosos. Francisco apareció en primera línea,
Luego Alex, que era el enlace del Chapo en Colombia. Jorge Milton, el jefe de las rutas en Venezuela junto con el Loco Barrera. Patricia de Cifuentes, encargada de las rutas desde Colombia. Y Dolly y Lucía, responsables de recibir la plata y lavarla. Patricia le tocaba hacer ese papel para ganar el respeto de sus trabajadores, porque ese negocio pues, no es fácil y mucho menos para una mujer. Y Jorge Milton y Alex sí eran dos personas pues, educadas, que se creían empresarios. Este hombre se entera, por ejemplo, que luego de la muerte de Pablo Escobar sobre un tejado en una casa de Medellín, Francisco, a quienes sus amigos y sus enemigos le decían Pacho, se adueñó del negocio de las rutas y de los aviones en un 2x3. Pacho Cifuentes recaudaba todo el dinero del narcotráfico y se lo pasaba a sus hermanos para que ellos lo convirtieran o trataran de blanquearlo por intermedio de sus diferentes empresas. Ya era el nuevo capo y el mandamás, y eso empezó a molestar a más de uno. Y fue cuando hombres de alias Don Berna lo citaron en una finca en Antioquia, y de allí no salió vivo. Era el año 2007, y los Cifuentes quedaban con un hermano menos. Pero a rey muerto, rey puesto. Patricia quedó como enlace del plan de los Cifuentes con el cartel de Sinaloa en México, liderado por Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. Patricia hablaba con muchísima gente de México y realizaba varios viajes de Medellín hacia México a rendir cuentas a la gente del Chapo Guzmán. Así de estrecha era la relación con el Chapo, y aunque ha sido la más pública, no ha sido la única. Ya esta familia se tenía confianza. Y Patricia Rodríguez Monsalve, la viuda de Francisco, manejaba los hilos a su antojo, y de nuevo los Cifuentes se encaramaron en la cumbre de los altos mandos traquetos. El Chapo Guzmán se dio cuenta de que Patricia estaba sacando aeronaves, utilizándole sus rutas sin consentimiento de él, y la hizo ir directamente a rendirle cuentas. Ella no le temía al Chapo Guzmán, y fue tranquila, habló con el Chapo Guzmán, y a los 8 días estaba nuevamente trabajando, sacando sus rutas del narcotráfico. A medida que avanzaba la entrevista, el oficial pide que paremos por un momento. Admite que está asustado. Sudaba a chorros. Vamos a parar un momentito. Sí, dale. No hay Me seco el sudor. La respiración se le alcanza a oír y la garganta se le secó. Uy, no, está bien, no. Ni en un juicio. Ahí me tengo que ir a declarar a Estados Unidos. Y me puse así. Recuperó el aliento, se reacomodó en la silla y siguió. Bueno, ¿qué quedamos? Fuera de cámara nos dijo que hablar del clan Cifuente entraña sus riesgos, porque son los depositarios de los secretos de los grandes capos y carteles de Colombia, Venezuela, Ecuador, México y de las islas del Caribe. En cámara se atrevió y retomó el ritmo poco a poco. En Colombia tenían unas 10, 12 empresas, bombas de gasolina, empresas de inmobiliarias, empresas constructoras, empresas dedicadas a la agroindustria, tenían grandes fincas con ganado y sobre todo bienes inmuebles, unos apartamentos muy lujosos en la ciudad de Medellín. Pensando que tenían una empresa de aviación, que ahí estaban los aviones disponibles o para la droga o para el billete. Este hombre que accedió a hablar con una gorra de béisbol y gafas oscuras fue uno de los contadores del club de narcos instalado por Pablo Escobar y estuvo muy cerca de Francisco, Jorge Milton y de Dolly. Ahí en el Olaya se manejaban 4, 5, 6 hangares que eran puros aviones privados ahí guardados y todos eran de... 6 hangares. En esa época me tocó a mí por lo menos 6 hangares. Como el oficial dice que prefieren no dar la cara, porque después de haber sobrevivido a tanta balacera, aún quedan rezagos de esa época. En Venezuela se vuelve amigo o cómplice de un oficial de la Guardia Venezolana que le dice que tiene que visitar a su contacto en Cúcuta. Tremenda sorpresa cuando descubre que el contacto era Dolly Cifuentes. Una señora muy elegante, bien puesta y el trato muy bien. Pero nadie más los conocía, pasaban inadvertidos en esa maraña mafiosa. Ellos buscan es un perfil bajo para no ser descubiertos o para no ser visibles ante la sociedad. Pero uno puede decir que esa gente pudo haber tenido hasta más dinero que Pablo Escobar o el cartel del norte del Valle, porque Pablo Escobar, ¿qué hacía con la plata? La cogía y la enterraba. Mientras esta gente, ¿qué hacía? La cogía y la invertía. Por eso tal vez las autoridades se dedicaron por décadas a capturar a los jefes visibles, pero el resto, como los Cifuentes, pasaban sin pena y sin gloria por las pesquisas oficiales.
Lo que pasa es que esa gente se camuflaba como entre la alta sociedad. Y Dolly sabía moverse por el bajo mundo, pero también por el alto. Logró que su familia fuera socia de clubes en Bogotá. Hizo negocios con inmobiliarias. Había hasta tenido un romance con Jaime Uribe Vélez y luego se casó con un ingeniero agrónomo. Ella la cogimos porque se desesperó por los hijos, por sus 2 hijos pequeñitos. Tenía una hija como de 4 y un niño como de 8 años. Y el esposo la llamó y le dijo, no, yo estoy desesperado, necesito verla. Y ella estaba escondida en una finca en Río Negro. Y se bajó a una casa que tenían en el municipio de Envigado. Y cuando llegó a la casa fue que la capturamos. Y mientras Dolly consolidaba su avanzada financiera y social en encumbrados círculos, su hermano Jorge Milton se metía de lleno en la organización de Daniel Barrera. Hasta le armó su aparato mafioso en Venezuela. En noviembre del 2012, en Anzoátegui, Venezuela, cae capturado Jorge Milton Cifuentes Villa, quienes son extraditados inmediatamente a los Estados Unidos. Y ya en el año 2015 se captura en México al señor Alexander Cifuentes Villa. La jugada les estaba saliendo a pedir de boca. Eran narcos, pero la gente creía que eran empresarios, o al menos eso querían hacer creer. Tenemos conocimiento de 3 pistas en la región de Ayapel, Córdoba, pero también utilizaban diferentes aeropuertos nacionales, por ejemplo el Olaya. Lo que no sabían era que las autoridades ya los tenían en la mira. Solamente un lote estaba avaluado en 17.000 millones de pesos. Solamente un lote. Y el mundo se les vino encima entre 2008 y 2012 cuando fueron capturados uno a uno y extraditados, sus bienes incautados y ellos esposados. Cayeron sin darse cuenta. Cuando menos pensaban, estaban rodeados. O sea, Cifuentes traía maletas de plata. De plata, y en ese tiempo no había casi control. Y el control lo tenían ellos en los aeropuertos. No le digo que uno llegaba con su maleta y el maletero cogía la ficha y el maletero ya salía con las maletas para el carro, las maletas, 1 o 2 maletas las que traía el pasajero. En Medellín queda por ahí el recuerdo de ellos, pero seguramente muchos han seguido sus pasos. La oficina es un edificio donde hoy funcionan empresas legales y queda enfrente del edificio Mónaco, donde vivía Pablo Escobar. Ellos, los Cifuentes Villa, los dueños de una fortuna que llegaba al cielo, los amigos y socios de Pablo Escobar, de Don Berna, del Chapo Guzmán, y que se dieron el lujo de meter su plata donde quisieron, están ya venido a menos. Están pagando condenas y erradicados de Colombia. El juicio al Chapo los dejó al descubierto completamente. Muy pocos sabían quiénes eran. Ahora todo el mundo sabe que recogieron ese legado traqueto y criminal del que este país aún no logra salir.